vamos a presentar un pequeño video tutorial sobre el uso de la herramienta DIA para la elaboración de diagramas de actividades por proceso. Es conveniente mencionar que la herramienta DIA se puede utilizar para elaborar diferentes diagramas, como diagramas de clase, diagramas de objeto, diagramas de entidad-relación y otros tipos de diagramas que se utilizan para el diseño de aplicaciones de software. En este caso vamos a presentar cómo elaborar un diagrama de actividades. Utilizando la sección UML que nos brinda la herramienta DIA, vamos a proceder a elaborar un diagrama de actividades. Para ello, hacemos uso de la función actividad que está dentro de la sección UML. Teclamos sobre esta función y la arrastramos hasta el área de dibujo. Una vez que ya la tenemos en el área de dibujo, procedemos a colocar el nombre de la actividad. En este caso, vamos a elaborar un diagrama de actividades para representar cómo funciona un proceso específico, en este caso, un proceso ejemplo que definimos como financiar proyecto. Este proceso está conformado por 3 actividades que vamos a plasmar en esta área de dibujo, identificando la secuencia de ejecución entre estas actividades. La primera actividad, que incluye el financiar proyectos, es una denominada registrar proyectos. Procedemos entonces, una vez que tenemos la actividad en el área de dibujo, a colocar el nombre de la actividad. En este caso, registrar proyecto. Procedemos ahora a registrar otra actividad, la segunda. Volvemos a pulsar sobre la función actividad, la arrastramos hacia el área de dibujo y nuestra segunda actividad para el proceso financiar proyecto se define como evaluar proyecto. Editamos, colocamos el nombre, evaluar proyecto. Ya tenemos entonces 2 actividades. Vamos a colocar una tercera actividad, la última para este ejemplo sencillo. De nuevo pulsamos sobre la función actividad, la arrastramos hacia el área de dibujo y colocamos el nombre de esta tercera actividad, que es financiar proyecto. Okay. Estas son las 3 actividades para este proceso. Ahora vamos a establecer las relaciones o la secuencia de ejecución entre estas actividades. Para mover las figuras, en este caso las actividades dentro del área de dibujo, podemos utilizar, una vez que estamos posicionados sobre la actividad específica, las flechas que tiene nuestro computador para moverla hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo. En caso de que queremos ubicarla en otra posición que la que originalmente arroja DIA. Para establecer las relaciones de secuencia entre actividades, utilizamos la función transición, que es esta flecha que nos ofrece esta sección UML. En este caso, luego que se registra el proyecto, se pasa a evaluar el proyecto. Entonces la secuencia de ejecución va desde registrar proyecto a evaluar proyecto. Y esa secuencia de ejecución la plasmamos con esta flecha. Movemos un poco hacia arriba la actividad de evaluar proyecto para que quede recta con relación a la primera actividad. Ahora vamos a colocar el inicio. Todo diagrama de actividades tiene un inicio y un fin. El inicio representa cuál es la acción, la actividad o el evento que dispara el proyecto. En este caso la primera actividad, perdón, el proyecto no, el proceso. En este caso la primera actividad que dispara el proceso financiar proyectos es registrar proyectos. Es lo primero que se hace una vez que quiero financiar un proyecto. Entonces vamos a indicar que esta es la actividad de inicio. Para ello utilizamos la función estado inicial. La arrastramos hacia el área de dibujo y con el botón derecho vamos a la sección propiedades y allí nos preguntan si esto representa un estado final o no. En este caso no representa un estado final porque lo que queremos indicar aquí es el estado de inicio. Le decimos que no, tal cual como está por defecto, le damos a aplicar y aceptar. Luego pasamos una flecha para identificar que por donde vamos a iniciar es precisamente por registrar proyecto.
Eso lo hacemos con la función transición con la flecha. Decimos, este proceso inicia por la actividad denominada registrar proyecto. Ahora, para terminar de elaborar este diagrama de actividades, vamos a agregar una estructura de decisión que necesitamos en este caso. ¿Por qué? Porque en este proceso, una vez que se evalúa un proyecto, debemos decidir si ese proyecto se aprueba o no de acuerdo a esa evaluación. Si se aprueba, el proyecto se financia y en caso de no ser aprobado, termina el proceso. Para presentar esa bifurcación en las decisiones, UML, la sección UML de DIA, nos ofrece esta función llamada ramificar. Teclamos sobre esa función, la arrastramos al área de dibujo y esto es lo que nos va a permitir decir que nos vamos por un camino o por otro. En este caso, pasamos de evaluar proyectos si este es aprobado a financiar y en caso de que no sea aprobado, cerramos el proceso. Pasamos entonces ahora a utilizar la función transición para decir que de evaluar proceso pasamos a una estructura de decisión en la que nos preguntamos si el proyecto es aprobado o no. Para esta pregunta debe quedar por explícito en el diagrama. Lo que usualmente se utiliza en DIA es la función texto para plantear las preguntas de las estructuras de decisión o bifurcación. La pregunta aquí en este caso sería si se aprueba el proyecto. Ok, vamos a la sección, a la parte de herramientas para poder editar porque perdimos la edición. Ok, sería se aprueba el proyecto. Se aprueba el proyecto. Sería la pregunta que se hace. Vamos a colocarle la signos de interrogación. Volvemos a salir de la estructura de edición. Para volver a ella vamos a herramientas, a la parte de editar texto y podemos volver de nuevo a editar. Cerramos la pregunta y ya la tenemos. Nuestra estructura de decisión gira en torno a la pregunta si se aprueba el proyecto o no. Si se aprueba el proyecto, como habíamos dicho anteriormente, se pasa a financiar este. Debemos entonces indicar con la función transición de que si se aprueba, pasamos a financiar. Es necesario que se coloque aquí si la respuesta es afirmativa o no. En este caso, si se aprueba el proyecto, se financia. La respuesta es afirmativa. Para poder pasar a financiar el proyecto, debemos igualmente dejarla por escrito utilizando la función de texto. Colocamos la frase sí. Vamos a ubicarla más abajo de la flecha y ahí está. Una primera respuesta a la pregunta si se aprueba el proyecto con la siguiente actividad. En caso de que el proyecto no sea aprobado, el proceso termina. Vamos a representar esto en el diagrama. Utilizamos para ello la estructura, el estado, mejor dicho, de finalizar el proceso con la función estado inicial y final. Lo arrastramos hacia el área de dibujo y volvemos de nuevo con el botón derecho, vamos a la parte de propiedades y nos vuelve a preguntar, ¿es un estado final, sí o no? Sí, es un estado final, le decimos que sí. Le damos a aplicar, aceptar y entonces podemos observar que el estado final es distinto al estado de inicio. ¿Sí? Vamos entonces ahora a decir, en caso de que no se apruebe el proyecto, termina el diagrama de actividades, termina de ejecutarse el proceso. Para ello vamos a utilizar la función transición, decimos, si no se aprueba, culmina el proceso o el diagrama de actividades. Okay. Cuando se coloca en rojo quiere decir que ya está enlazado. ¿Sí? Y así es más fácil luego mover el dibujo. Vamos a colocar aquí la respuesta a si se aprueba el proyecto, no. Vamos a colocar utilizando de nuevo la función texto, la arrastramos hasta acá y colocamos la frase no. La movemos una vez que ya no está en posibilidad de edición, la arrastramos hacia el lugar que creamos conveniente y ya tenemos gran parte del diagrama elaborado. Ahora solamente falta indicar en qué momento se cierra este diagrama luego de que pasamos a financiar proyectos. En este proceso sencillo, una vez que se financia el proyecto, culmina el proceso. Para culminar entonces vamos a utilizar esta misma
el estado final que ya tenemos aquí en el área de dibujo. Solamente vamos a utilizar entonces la función transición para indicar que una vez que se financia el proyecto, culmina el proceso con el mismo estado final que utilizamos en caso de que no se apruebe el proyecto. Y así ya tenemos entonces un diagrama de actividades sencillo en el que tenemos las actividades, la secuencia de ejecución entre ellas, tenemos una estructura de decisión o bifurcación que nos genera dos ramas, dos posibilidades. En este caso, si el proyecto es aprobado, se financia; en caso de que no sea aprobado, culmina el proyecto. Culmina el proceso. Ok, ahora vamos a mostrar que este diagrama lo podemos guardar tanto en el archivo, en la extensión .dia, que es la extensión en la que los estamos fabricando. Si la guardamos en esta extensión, luego podemos volver a abrir esta extensión y hacer las modificaciones que sean necesarias de acuerdo a observaciones que nos den sobre el diagrama elaborado. En este caso vamos a mostrar además de guardar, vamos a cancelar acá, podemos también exportar el diagrama elaborado. Vamos a exportarlo en el formato PNG para poder utilizarlo en otros espacios, como por ejemplo Moodle. Diagrama 1, vamos a darle otro nombre. Colocamos aquí, por ejemplo, diagrama nuevo.png, lo vamos a guardar en el escritorio y le damos guardar. Vamos a verificar que en el escritorio este diagrama esté guardado. Buscamos, aquí tenemos diagrama nuevo.png y vemos el diagrama que acabamos de elaborar.